Personas que estuvieron en coma, ¿qué cambio les sorprendió cuando despertaron? Estuve 4 días en coma. Cuando desperté todo el mundo hablaba del niño que había tenido. Había perdido la memoria a largo plazo y ni siquiera recordaba estar embarazada. Mi hijo estaba en la UCI del hospital infantil. Le di a luz por cesárea a las 29 semanas. Todo esto fue debido a que yo tenía la enfermedad de Crohn. Me enteré después de despertar. Mi colon se había roto durante mi embarazo. Mi marido dijo que hablaba como una niña cuando me desperté. Cuando me desperté me sentía súper cansada. Pero luego, los días siguientes, algo inquieta. Recordé una conversación que tuvo mi madre con una enfermera mientras yo estaba inconsciente. Después de un par de días recuperé mi memoria a largo plazo y recordaba todo hasta mi segunda cirugía. Luego nada hasta que me desperté. Mi hijo fue mi tercera operación. Lo que me sorprendió fue mi hijo. ¿Tu hijo está bien? Sí, pesaba 3 libras 14 onzas, ahora tiene 18 años, y mide 1,90. Gracias por preguntar. En los años 90, mi bisabuelo sufrió un derrame cerebral. Estuvo 3 semanas en coma y, cuando despertó, no podía hablar inglés. Todo lo que podía hablar era la lengua choctaw. Lo había aprendido de niño, porque su familia vivía cerca de una reserva choctaw y jugaba con muchos de esos niños. Lo hablaba con fluidez en aquella época, pero lo fue olvidando a lo largo de su vida hasta el punto de que ya no podía recordar nada. Esto duró unos 10 días, y entonces se despertó de una noche de sueño, y de repente solo podía hablar inglés otra vez, sin recordar ni una palabra de choctaw. También era capaz de repetir textualmente todas las conversaciones que habían tenido lugar en la habitación en la que se encontraba. Estuve 9 días en coma. Cuando desperté seguía conectado a un respirador. Cuando me quitaron el respirador, mi cuerpo no se acordaba de respirar por sí solo. Literalmente, tuve que volver a aprender a respirar. Tardé varios días. No tenía un sentido natural de la duración o la profundidad de la inhalación, ni del tiempo que debía aguantar, ni del tiempo que debía exhalar. Tuve que concentrar toda mi mente en la respiración. Era muy raro. Edit, para todos los que se preguntan cómo dormí. Los 2 primeros días no dormí. Si me quedaba dormida, el monitor de O2 en sangre empezaba a pitar y me despertaba. Entonces una enfermera me gritaba desde el otro lado de la UCI que me acordara de respirar. No podía hablar porque me habían puesto tubos en la nariz y la garganta, pero recuerdo que una vez me desperté muy agotado con ese maldito pitido, así que empecé a concentrarme de nuevo en la respiración, pero estaba muy enfadado por ello. Mi enfermera vino corriendo a gritarme que respirara. La fulminé con la mirada y grité con mi voz inexistente: lo intento. Debió de leerme los labios y notó la rabia porque se limitó a levantar las manos y decir: está bien. Muy bien. Buen trabajo, y se marchó. En fin. Lo compartí porque nunca antes había tenido la oportunidad de hacerlo. Recuperé la capacidad de respirar con normalidad a cabo de un mes, más o menos, y mi salud es buena hoy en día, así que no diría que tuvo efectos permanentes. ¿Te olvidaste literalmente de respirar? ¿Cómo? ¿Y se ahoga mierda? Sí. Me sentía completamente normal sin respirar y no notaba ninguna molestia. Mi monitor de oxígeno en sangre empezaba a dar alarmas y era entonces cuando yo decía: oh, mierda. Mi madre estuvo 3 meses en coma inducido. Cuando despertó pensó que el hospital intentaba matarla. Intentó levantarse de la cama y se cayó al suelo porque no podía andar. Se asustó sobre todo porque sus pies habían perdido la forma. Estaban encorvados por no haberlos usado. Tenía que volver a aprender todos los músculos. No podía hablar bien ni escribir. Tiene una escritura diferente después de volver a aprender. Dijo que odiaba lo perfectas que parecían sus manos. Sus uñas y cutículas estaban perfectas y limpias de no haber sido usadas. Recuerdo que intenté cepillarle el pelo cuando se despertó, y se le cayó casi todo. Estuvo a punto de morir casi todos los días que estuvo en coma. Tuvo sepsis por una operación de diverticulitis que salió mal. Le ha vuelto a crecer mucho pelo y puede andar, pero tiene daños cerebrales que la hacen parecer muy borracha. Siempre está mareada. Pero ya han pasado 5 años y su recuperación ha sido milagrosa. Un buen amigo de nuestra familia entró en coma durante medio año. Finalmente, cuando despertó, se quedó atónito al ver por qué su mujer parecía tan vieja. En realidad perdió los últimos 15 años de memoria. Sabía que tenía 2 hijos pero eran bebés, y ni siquiera sabía de su tercer hijo. Y la memoria nunca volvió. Pasó de no tener teléfonos móviles a los smartphones, a los portátiles. Todo era nuevo para él. Estaba atrapado a principios de los 90, pero en realidad estar en la década de 2000, había un montón de cambios que manejar, pero saber que se perdió la infancia de todos sus hijos, fue lo más duro para él. Mi mujer estuvo en coma. 2 semanas inducido médicamente. Cuando despertó tenía recuerdos muy equivocados.
Todos se basaban en conversaciones que la gente tenía mientras estaba en la habitación con ella. Por ejemplo, pensaba que la habían llevado en avión a Washington DC para recibir tratamiento. Mientras estaba en coma, mi suegro mencionó que acababa de regresar a la ciudad desde Washington DC en un viaje de trabajo. De algún modo, ella lo oyó mientras estaba fuera, y su cerebro lo interpretó como que ella había volado a Washington. Incluso después de explicarle la realidad de donde estaba, tardó días en aceptar la realidad. Mi cuñado tenía un tumor cerebral, así que cuando lo trajeron al hospital estuvo un rato inconsciente. Las enfermeras eran de ascendencia asiática, así que cuando estaba despierto no paraba de pedir disculpas a la gente por haberles hecho venir a Japón para verle. Mi padrastro estuvo en coma/UCI unas 3 semanas. Se despertó y no podía encontrar sus dientes. Los buscamos durante una semana y olvidamos por completo dónde los habíamos puesto. Entonces cayó muerto en el lavabo del hospital. De la nada. Lo revivieron. No podía entender por qué apenas podía respirar. En el hospital nos sentaron y nos enseñaron las radiografías, con la dentadura postiza adentro. Se olvidaron de quitársela cuando le pusieron los tubos en la boca, bloqueando sus conductos de aire o lo que fuera. Así que sí, los encontramos. Estuve 4 días en coma por una meningitis bacteriana. Cuando desperté estaba completamente sorda. Tenía que comunicarme con mis padres y médicos con un cuaderno y un bolígrafo. Poco a poco recuperé parte de la audición en el oído izquierdo, pero el derecho sigue estando sordo al 100%. Yo, alguien más que tuvo meningitis bacteriana. Estoy tan agradecida de que hayas sobrevivido. Confía en mí que podría ser mucho peor. Gracias, tío. Yo también me alegro de haberlo conseguido. Los médicos me dieron un 5% de posibilidades de vivir. Me alegro de que también te hayas recuperado. Mi mujer estuvo 4 días en coma inducido. Tuvo una reacción al medio de contraste, y su corazón se paró durante 20 minutos. Durante casi 3 meses, estuvo hablando de sus padres, muertos hace mucho tiempo. Hablaba de ellos como si estuvieran en la habitación de al lado. O decía que su hija o su hermano habían llamado. Pero no lo habían hecho. Una y otra vez pensaba que su madre estaba viva, luego su padre. Me volvía loco tener que corregirla, amablemente, muchas veces al día. Y se le ocurrían historias increíbles sobre lo que hacía la gente, parientes, amigos, vecinos, lo que decían. Ficción verdaderamente creativa. 3 meses después, empezó a volver. Las confabulaciones cesaron. Ahora las cosas son al revés. Puede recordar acontecimientos recientes, pero sus recuerdos a largo plazo han desaparecido. No sé cómo es eso, pero debe ser horrible. A veces llora por los recuerdos perdidos, pero en general están muy bien. Hace unos 20 años, mi primo sufrió una grave lesión en la cabeza a causa de una caída. Entonces tenía unos 20 años. Estuvo en coma casi 4 semanas. Cuando despertó, descubrió rápidamente que su memoria era idéntica. Podía repetir conversaciones enteras palabra por palabra, e incluso decirte la fecha y la hora en que habías dicho algo. Además, podía memorizar imágenes con solo mirarlas unos segundos. Su memoria sigue siendo idéntica hoy en día. Es jodidamente molesto. Cada vez que me recuerda algo que dije en el pasado, normalmente algo que ni siquiera recuerdo, sugiero que le demos otra vez en la cabeza. Viendo lo que pasó la última vez que le golpearon en la cabeza, probablemente acabe de desarrollar otro superpoder al límite. Mejor no arriesgarse a que te corrijan o te llamen aún más la atención. Estuve en coma casi 6 semanas. Cuando desperté tuve que aprenderlo todo de nuevo. Tenía la mayoría de mis habilidades del habla, pero mi control motor era horrible. Tuve que aprender a limpiarme el culo y a subir y bajar escaleras. Tardé unas 3 semanas. También había perdido muchísimo peso. Medía 1,90 y pesaba alrededor de 65 kilos. 6 semanas. Santo Dios. Traumatismo cráneoencefálico masivo seguido de una inyección de un tinte para resonancia magnética al que era profundamente alérgico. Me morí en la camilla durante minutos. Inducida médicamente durante aproximadamente una semana debido a sepsis. Cuando estaba en él, pensaba que era un pájaro con las alas extendidas que se congelaba lentamente contra el suelo. Cuando me desperté, pensé que estaba en Taos, pero parecía ratón. Estaba en Albuquerque, en un hospital en el que había trabajado durante años. Pensaba que tenía 10 años menos. Pensaba que había tenido un accidente, y que mi prometido era un exnovio abusivo. Pensaba que mi novio me había encontrado desnuda a un lado de la I-25, y me había llevado a un hospital veterinario. Tardé otro mes y medio en entender lo que había pasado. Entré y salí del quirófano y morí un par de veces en ese tiempo. Una vez, me estaban cambiando la vacuna de la herida, y miré hacia abajo y vi dentro de mí. Entonces las cosas empezaron a tener un poco más de sentido. Todavía no puedo comer hamburguesas con queso. Espera,
¿Qué tienen que ver las hamburguesas con queso? Cuando miré hacia abajo y me vi abierto, parecía una hamburguesa con queso que alguien había cortado por la mitad y dejado en la nevera sin tapar durante 2 semanas. Mi sobrino, 14 años, estuvo en coma inducido durante más de 3 meses. Durante ese tiempo, había perdido alrededor del 30% de su peso corporal al atrofiarse sus músculos. Su primer comentario al verse por primera vez fue: ¿se han olvidado de darme de comer? Lo cual fue increíblemente duro de oír, ya que su familia se había sentado a llorar junto a su cama cada vez que estaba inconsciente. Estuvo en coma 2 días. No inducido médicamente. Me desperté totalmente confundido con la hora y el día. No sabía si era por la mañana, por la tarde, qué día de la semana. No podía creer dónde y qué hora era. Estaba muy agitado. Tenía vagos recuerdos de lo que había pasado antes de que todo se volviera negro, pero eran muy confusos y erráticos. Encendí el ordenador para comprobar la fecha y la hora. Me di cuenta de que había faltado a un examen, y que habían pasado 2 días enteros sin que yo lo supiera, y me asusté. Cargué el móvil frenéticamente para comprobar si tenía mensajes. Mi ausencia pasó casi desapercibida y me sentí muy afortunado. Y luego aliviado. Luego triste y empecé a llorar descontroladamente. Edith, debería haber mencionado que se trataba de un coma hipoglucémico. No solo abrí los ojos y plop, estoy de vuelta en mis pies y estoy flipando. El primer recuerdo que tengo de mi vuelta a la conciencia es el de balancearme en posición fetal sobre la encimera del baño mientras me comía una manzana. Luego pasó algún tiempo y más tarde recuperé la conciencia, pero esta vez tumbado en el suelo. No recuerdo cómo llegué a la manzana o a la encimera o de nuevo al suelo, pero cuando mi mente empezó a funcionar de nuevo, estaba angustiado y extremadamente agitado. En realidad no estaba en coma, pero recuerdo que cuando me desperté después de que me extirparan el apéndice, no sabía leer. Tenía 13 años y me encantaba leer libros, así que no era analfabeto ni nada parecido. También veía bien, pero no podía leer. Solo duró unos minutos, pero fue muy raro. Parece que tu cerebro todavía estaba arrancando. ¿Tienes una historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.